Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Bienvenidos oyentes, volvemos a darles la bienvenida a otro nuevo programa, una nueva edición de este tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah con Cecilia Levitt. ¿Qué tal, Cecilia? Hola Alex, buenas tardes. Bueno, historias, memorias, al fin y al cabo una serie de recopilaciones de todos esas personas que sufrieron la Shoah. Muchas de ellas nos ha traído Cecilia a este programa para seguir recordándolas y educar a través de ese recuerdo, como en el caso del recuerdo a Mónica Barcel. Así es, hoy voy a contar la historia de Mónica Barcel. La titulé Refugio en el infierno, ya vamos a ver por qué. Contaros que Mónica encendió una de las antorchas el día del Holocausto en el acto de recuerdo de memoria en Jerusalén, en el Museo del Holocausto, en el mes de abril, como digo. Y claro, me interesa mucho, sabemos que quedan muy pocos sobrevivientes, que eran niños pequeños, hace 80 años, y entonces me interesa un poco en profundizar el contexto, y como siempre, estas historias tienen que ver con poner nombres a sus sueños, a sus familias, ¿sí? Y bueno, contaros esto, que nace en 1937 en Berlín, nace en el Hospital Judío de Berlín. Su padre, Eugen, era un médico, y su madre, Edith, trabajaba como enfermera de cirugía. Su padre, Eugen, va a abandonar a la familia, ¿sí? A su mujer, a Mónica, cuando Mónica tiene apenas 1 año y medio. Por tanto, va a ser su madre la que se va a convertir, digamos, en el sustento principal de la casa, y va a ser la abuela de Mónica, Gertrude, que se convierte como, en la madre de esta niña. Edith, la mamá de Mónica, va a tener que trabajar largas jornadas en un hospital de Berlín para mantener a la familia. Y como digo, esta abuela va a cumplir un rol muy importante, es una persona muy cariñosa, se convierte hasta en la mejor amiga de Mónica, hacen todo juntas. Será esta abuela que la va a educar, le dará de comer. Las 3 mujeres van a vivir en una misma habitación en un bloque de apartamentos en Berlín. Como sabemos, ya en los años 20 y 30 va a irrumpir, ¿no?, un nacionalismo muy violento y antisemita, de tonos racistas y sociales, que va a comenzar a limitar las actividades económicas de los judíos y su expulsión de la vida pública, ¿no?, de estos países en los que ellos habían nacido, se habían educado. Los van a catalogar, ¿no?, como la raza inferior y peligrosa. Con el ascenso al poder de Adolf Hitler, el antisemitismo racial es lo que se convierte en un instrumento de Estado y en la ideología oficial del Tercer Reich. Como digo, la política antijudía se va a manifestar de 2 formas paralelas. Por una parte, medidas de corte legal, ¿no?, que eran destinadas a eliminar a los judíos de la sociedad, privarlos de sus derechos civiles y llevarlos a una ruina económica. Y por otro lado, campañas calumniosas, provocaciones y violencia en cada ámbito de la vida en la que los judíos vivían, en principio dirigidas a forzarlos a abandonar Alemania. Para los judíos alemanes el golpe fue muy duro porque vino de dentro. El judío alemán amaba a Alemania, se sentía un patriota, ¿no? No es como el caso de Polonia, que los judíos, que estaban también integrados, vino un enemigo externo, ¿no?, para atacarlos. En este caso no es un enemigo que viene de fuera, ¿no? En el año 38 ya se desata en Alemania una campaña de destrucción de sinagogas, arrestos masivos, destrozos, saqueos de tiendas. Esto es muy conocido, llamado como la Noche de los Cristales Rotos o la Kristallnacht.
Y también, bueno, el registro sistemático de bienes judíos con el propósito de más adelante confiscar sus bienes. Y lógico que también junto a los judíos fueron perseguidos por el régimen nazi otros grupos que eran considerados enemigos del Reich. Una medida de corte legal muy importante es las leyes de Nuremberg en el 35. Como consecuencia de estas leyes, ya los judíos se convierten en ciudadanos de segunda clase. Estas leyes tienen una variedad de decretos que se dictan para complementar, ¿no?, todas estas leyes, y lo cierto es que preparan el terreno ya para las persecuciones que se van a volver cada vez más crueles. Algunos judíos, bueno, tienen la ilusión de que los nazis no se iban a atrever a expulsarlos totalmente, sobre todo debido a la contribución positiva que hacían los judíos en Alemania, ¿no? Contribuciones al comercio y a la industria de Alemania. Pero, bueno, los nazis, por su parte, tuvieron mucho cuidado durante un tiempo de no liquidar empresas judías, especialmente aquellas que tenían relaciones comerciales con otros países. Pero, por otro lado, ya los judíos fueron expulsados de las universidades, rechazados por las editoriales. Ningún periódico estaba dispuesto a publicar sus escritos. Esto lo llamamos el proceso de nazificación, y ocurre sobre todo en la literatura, en el arte, en la ciencia. Va a ocupar un lugar importante. Y no hay que ocultar que destacados artistas y científicos famosos colaboran, ¿no?, con toda esta nazificación o contribuyen a cimentar, ¿no?, estas teorías raciales. Mónica es una niña pequeña en esta Alemania. Recordemos que había nacido en el 37, podemos decir que ahora estamos en el año 33, 34, 35. Es una niña. Su madre va a conseguir trabajo como enfermera en el Hospital Judío de Berlín porque es el único lugar en el que ella podía trabajar. Ahora ya comienzan las deportaciones y ya me voy a ir al año 41. Entre el 40 y el 41 ya comienzan las deportaciones en Alemania. Ya trasladan 1.000 judíos alemanes hacia el gueto de Lodz en Polonia. En el 42 ya se habían deportado cerca de 10.000 judíos desde Berlín hacia guetos de la Europa oriental. Por ejemplo, los judíos ancianos de Berlín los van a deportar a Theresienstadt, a Checoslovaquia, entre el 42 y el 43. Y ya un poco alrededor de estas fechas, los judíos de Berlín van a ser deportados directamente a los campos de exterminio, principalmente a Auschwitz-Birkenau. En el 43, la mayor parte del personal de la Asociación de Judíos del Reich en Alemania, la organización central representante de los judíos, ya va a ser clausurada, como digo, deportados a campos. Se disuelven todas las organizaciones y oficinas judías y la mayoría de los judíos que quedaban en Berlín van a ser deportados, como digo, en abril del 43. Cientos de judíos van a preferir inclusive suicidarse antes que entregarse a las deportaciones. Algunos de ellos se van a quedar en Berlín, especialmente los que se logran esconder, y también aquellas personas que tenían un origen parcialmente judío, es decir, judíos que estaban casados con un alemán ario. Entonces, al principio, a estos matrimonios mixtos se los va a excluir de la deportación. Esos son los judíos que se van a quedar. Como digo, cuando comienzan estas deportaciones, vamos al hospital ahora donde trabaja Edith, la madre de Mónica. Los pacientes judíos que están en este hospital, que las condiciones de salud habían mejorado, fueron enviados desde el hospital a los campos de exterminio. Y los médicos y las enfermeras que allí trabajan para evitar este destino, le van a negar medicamentos y tratamientos con la esperanza de salvarles la vida. Y es verdad que actuaron con pleno conocimiento de que si los descubrían serían deportados, ¿no?, junto con los pacientes. En septiembre del 42, Gertrude, esta abuela cariñosa
de Mónica va a ser deportada a Theresienstadt, donde fue asesinada. Y ahora Mónica se va a ver obligada a vivir con su madre en el hospital judío junto con los hijos de otros 4 médicos. Berlín como capital del Reich alemán fue el foco, vamos a decir, de planificación de la solución final, ¿no? Este plan de los nazis para matar, asesinar a los judíos de Europa. Esto se va a llevar a cabo una conferencia, la conferencia de Wannsee, llamada así porque, Wannsee era un sitio, un distrito, vamos a decir, de vacaciones en el sur de Berlín. Allí se celebra esta conferencia en enero del 42 y las autoridades del partido nazi y las SS y el Estado alemán se reúnen sobre todo para coordinar y culminar la solución final del problema judío. Así lo van a llamar. Aquí en esta conferencia se informó a las autoridades de las SS que se harían cargo de llevar a cabo este exterminio y que se va a deportar a los judíos de Europa a la Polonia ocupada y allí acabarían con ellos. Mónica, como dije, vive con su madre en el hospital judío de Berlín, que continúa funcionando. Voy a retomar este tema y quiero que os preguntéis, ¿no? Como si se cerraron todas las instituciones judías. Vale, el hospital judío continúa funcionando, pero los nazis van a colocar una cerca alrededor del hospital y a los médicos o las enfermeras judíos les está prohibido salir. Mónica tiene ahora 5 años, tiene miedo que su madre sea deportada y enviada a los campos de muerte. El hambre se siente, los alemanes restringen los alimentos y como dije antes, cuando los judíos comienzan a escuchar acerca de estos campos de muerte, muchos intentan quitarse la vida. Inclusive la madre de Mónica, Edith, tenía preparado cianuro para ella, ¿no? Y para su hija en caso que las deportaran. Mónica va a pasar sus días en el hospital allí, sin horario, sin estructura, y las enfermeras y los pacientes van a ser sus únicos compañeros, podemos decir. A finales de febrero del 43 se va a llevar a cabo la Fabrik Aktion de Berlín, que fue la redada y la deportación de judíos que realizaban trabajos forzados directamente a Auschwitz-Birkenau con el objetivo, con el fin de vaciar Berlín de judíos. La mayoría de los judíos que estaban, ¿no? Estos judíos restantes que quedaban en Berlín, trabajaban en plantas, plantas, industrias, fábricas en Berlín, y la Gestapo había designado este plan, llamado en alemán el Großfabrik Aktion, acción fabril a gran escala. Como digo, una redada que todos estos judíos que están trabajando en fábricas deberían ser deportados. Esto, como fue a gran escala, la consecuencia es que se va a llevar la única protesta de alemanes, una manifestación pública masiva de ciudadanos alemanes para impugnar o para, manifestarse en contra de esta deportación de los judíos. Entonces, como digo, quiero dar un dato porque en septiembre del 42 aproximadamente 75.800 judíos alemanes trabajan en la industria armamentística. El gobierno nazi ahora informa a los dueños de la fábrica que los trabajadores judíos restantes, incluso aquellos casados con alemanes, es decir, estos matrimonios mixtos, todos serían deportados a campos de muerte y que el gobierno trabajaría con rapidez para reemplazarlos con trabajadores forzados del este y que los dueños debían prepararse para esta transición. En mayo, la Gestapo ordenó a Walter Lustig, que era el director del hospital judío, que redujera su personal. Este director se va a ver obligado a seleccionar
300 personas que van a ser pacientes, médicos, que van a ser deportados a Auschwitz. En un momento, Mónica y su madre deben subir al tren, pero luego, por el azar, les ordenaron que bajaran. Mónica contrajo difteria y otras enfermedades, pero se va a recuperar a pesar de la falta de tratamiento. Va a pasar un invierno entero sin moverse de su cama en el hospital. Mónica, como digo, va a permanecer en este hospital judío hasta el final de la guerra, que es cuando, en abril del 45 el Ejército Rojo va a liberar las instalaciones. Cuando llegan los soviéticos, hay 800 judíos que aún vivían allí. Ahora el Ejército Rojo libera, es cierto, pero se sabe que tienen ciertas tendencias violentas o asesinas, ¿no? Estos soldados. Los supervivientes se van a ver como abrumados por el miedo, incluso, ¿no? En este momento o en este periodo de liberación. Mónica, a partir ya del 44, va a pasar muchas noches en albergues debido al bombardeo de Berlín. A menudo tenía que llegar sola al albergue, ya que su madre trabajaba, y de vez en cuando, tenía accidentes, resbalaba en la oscuridad de estas escaleras. Un tiempo después, ya cuando acaba la guerra, estas dos mujeres, Edith y Mónica, esta niña, van a dejar Berlín para ir a Suecia y luego van a viajar a Londres. Mónica en Londres va a comenzar una nueva vida, va a estudiar, va a asistir a la escuela, y cuando acaba sus estudios de secundaria, su madre Edith se va a casar con Rudy Friedman, que era un berlinés superviviente del Holocausto. Van a tener un hijo. Y este señor Rudy va a educar y a criar a Mónica como si fuera su propia hija. Mónica completa sus estudios en Londres de odontología y va a emigrar a Israel en 1963. Se va a instalar en el kibutz Kfar Anasi, en la frontera norte ahí con Siria, con su esposo, que se llama Alan, y cuando llega la guerra del 67, se va a ver obligada a volver a refugiarse, volver a esconderse en refugios antiaéreos durante esta guerra. Mónica va a trabajar como odontóloga en la Alta Galilea y luego por todo el país, desde Kiryat Shmona en el norte hasta Eilat, y se va a jubilar a los 75 años. Su marido va a fallecer a los 60 años, y a pesar de esta tensión emocional, Mónica va a continuar trabajando y también haciendo voluntariado. Mónica y Alan tuvieron 2 hijos, 6 nietos y un bisnieto. Hoy Mónica tiene 98 años, les dejo el enlace y pueden verla encender esta antorcha de recuerdo. Quiero ir finalizando, pero necesito retomar esta pregunta o esta reflexión que hice antes. ¿Cómo es posible, no? O a lo mejor os estaréis preguntando cómo el Hospital Judío siguió trabajando durante la Shoah y sobre todo durante la solución final, ¿no? Que en definitiva era una institución judía. Yo no puedo profundizar, pero la historia del hospital es realmente apasionante. Se va a construir en el año 1753, luego se renueva en 1821, en fin, el hospital trabajan médicos judíos y médicos no judíos. Es un hospital de prestigio en esta Berlín, capital de Alemania. Ahora, yo quiero decirles concretamente, quiero ir directamente al tema, porque a fines del 42, una parte del hospital está confiscada por la Wehrmacht, que es el ejército alemán. Es decir,
Cuando digo confiscada, es que allí en este hospital van a funcionar médicos alemanes. Por ejemplo, va a haber un servicio de ginecología, sala de operaciones, va a estar ahí la casa de las enfermeras y también un pabellón de los infecciosos. También todo esto es confiscado por la Wehrmacht, por el ejército, y entonces se va a convertir este hospital judío en un hospital de reserva de la Wehrmacht, llamado Lazaret número 147. Este hospital de reserva no lo van a cerrar. Entonces, los últimos años de la guerra, las relaciones entre el hospital y este Lazaret, quiero que entiendan que en el mismo hospital funciona el Lazaret, ¿no?, que lo tiene la Wehrmacht, y al mismo tiempo funciona el hospital judío. Y lo sorprendente es que las relaciones entre estos médicos alemanes y los médicos judíos son relaciones sorprendentemente buenas. Los oficiales encargados no eran antisemitas y las relaciones como hasta de vecindad no eran desagradables. En su oportunidad, el Lazaret entregaba material y recursos al hospital. Y esta presencia del Lazaret, podemos decir que, bueno, sostuvo la moral de los médicos y de las enfermeras judías, que ellos estaban, bueno, humillados en el exterior por el gobierno y la mayor parte de la sociedad alemana, hostigados sin cesar, también por la Gestapo, pero encuentran en el Lazaret un equipo médico alemán que los trata como colegas. En el año 45... ya todos se enteran que los nazis han dejado en actividad una institución judía reconocida, un hospital en la ciudad de Goebbels, ¿no?, que Goebbels era él, el ministro de propaganda, que él había declarado la Judenreich, ¿no?, la Alemania libre de judíos en el 43, y cuando se enteran esto en el 45 están estupefactos. También agrego esta información, que el cementerio judío de Weissens de Berlín también va a ser la otra única infraestructura funcionando en Berlín bajo el nacionalsocialismo. Y algunos empleados judíos que quedaron en función la van a mantener en el hospital de vez en cuando, van a cavar alguna tumba, ¿no?, de los pocos judíos berlineses que quedaban en esos años. Estamos hablando del año 43. Bueno, realmente busqué información porque a mí también me sorprende muchísimo. Luego ya, bueno, los soviéticos son los que ingresan. Este hospital sigue abierto hasta el día de hoy y es muy interesante donde dice que si algún berlinés de la época llega hoy, que hasta hoy está visible el cartel, y no lo voy a leer en alemán porque no lo voy a decir bien, pero existe el cartel que dice Hospital de la Comunidad Judía, y que es un cartel grande que yo lo estuve viendo. Cierro con la historia de Mónica y sobre todo de su madre Edith. Como digo, titulé, ¿no?, este escondite en el infierno, están escondidas en un hospital en el sótano. La palabra clave que yo traigo es enigma. Esto de verdad es un enigma. También leí que en los archivos no se encuentran los nombres de las 800 personas que estuvieron ahí escondidas. Fíjense cómo estos relatos abren puertas nuevas constantemente acerca, bueno, del Holocausto, de la Shoah. Pero en definitiva yo pienso que todas estas puertas llevan a lo mismo, llevan a un odio profundo, un odio destructivo, que lamentablemente lo estamos viendo hoy nuevamente. Quiera Dios que este relato sirva, bueno, para sacar verdaderas lecciones de estos temas, que podamos ser fuertes, resilientes, seguir luchando contra este odio, ¿no?, que parece, ¿no?, un monstruo imposible de frenar. Pero aquí estamos. Seguimos luchando, seguimos contando la historia y seguramente todavía queda mucho más por relatar.
Bueno, pues muy interesante esta historia que merece también un apartado aparte, un programa para ese Hospital Lazarev y, por supuesto, la historia que Cecilia nos ha traído sobre Mónica Barcel aquí en este tributo, en este programa que cada semana les espera aquí en Radio Sefarad. Gracias por acercárnoslo, Cecilia. Un abrazo, Alex. מכל בדידותי